porque me ha profetizado. Es uno de los más precisos que conozco. Sí. Tengo que hacerte Sí. una pregunta. Bien, de En los acuerdo. últimos 100 años, Sí. ¿cuál fue el mayor evento profético del fin de los tiempos en los últimos 100 años? En los últimos 100 años, creo que el nacimiento de la nación de Israel es la mayor profecía que ha ocurrido. Imagínate, la Biblia dice que Israel, el pueblo judío, es dispersado a las 4 esquinas de la tierra y su cumplimiento sucedió en nuestra vida y sucedió en los últimos 100 años. James, he venido diciendo Sí. que si mezclas tu creencia en la Sí. nación de Israel con el pueblo judío físico, Ujú. te desviarías en la comprensión de los eventos del fin de los tiempos, o peor, irías un paso adelante. Sí. Creo que entrarías en herejía en muchas áreas si te equivocas en el evento profético más importante de Dios mismo en los últimos 100 años. Lo que dices es cierto y está registrado en los 3 diferentes evangelios de la segunda venida del Mesías, porque se perdieron la primera venida y los creyentes podrían perderse la segunda venida, porque tenemos que enseñarlo de manera correcta. Tenemos que enseñar que Israel todavía es la niña de los ojos de Dios y debemos alinearnos con lo que dice la palabra de Dios. Y, sí, me preocupa, porque la iglesia no ha reemplazado a Israel en el corazón de Dios. ¿Por qué lo creen tantos cristianos? Oh, vaya, es algo grande, ¿no es así? Y en realidad me preocupa. Creo que tiene que ver con un asunto de guerra espiritual, porque si podemos desplazar a Israel y verlo todo como si fuera un asunto espiritual y no literal, entonces podríamos decir que estas profecías como el renacimiento de la nación de Israel y el pueblo judío reunido de nuevo, que todo es espiritual y no lo tomamos textual. Entonces, ¿qué haremos con el resto de las profecías? Y solo diremos, oh, creo que estas tampoco son relevantes y así solo lo desprestigiamos y actuamos como, tampoco son relevantes. Entonces creo que se trata de una guerra espiritual. Son espíritus de antisemitismo, es un complot demoníaco del anticristo. Sí, es un complot de un espíritu del anticristo. Y en realidad, el antisemitismo y esto viene contra y gran parte de la iglesia. James cree que la llave bíblica de David abre las puertas de la revelación y la percepción profética de nuestros tiempos y estaciones. James, explícalo. Bien, quiero ser un aprendiz constante. Recuerdo cuando estaba adorando y estábamos en proceso en realidad. Señor, sabemos que hay una transición y sabemos que hay algo más para nosotros y tal vez quieres que nos mudemos al lugar Nashville, Tennessee. Organizamos una conferencia en Nashville y en una visión vi la estrella de David y vi una escritura que estaba en medio y era una escritura de Zacarías. Y busqué la escritura. No sabía cuál era. Tuve que buscarla. Y cuando la encontré, es la referencia de que Israel es la niña de los ojos de Dios. Tuve que reflexionar qué significa la niña de los ojos de Dios. Y su significado es la pupila del ojo de Dios. La pupila es por donde obtenemos la vista o la percepción. Entonces, si no ves que Israel es la pupila, el punto donde obtienes visión o percepción, cuando Israel ya no es la niña del ojo de Dios, es como si pincháramos el
ojo de Dios. Amigos, si quieren tener una idea de lo que Dios entiende por el fin de los tiempos, bien, Israel es la niña del ojo de Dios. Cuando ponen a Israel en el lugar correcto, lo opuesto es verdad. Tendrán entendimiento profético en la palabra de que Israel es la niña del ojo de Dios. Muy breve, háblame sobre el ángel del despertar de Israel. Sí. Estaba ministrando en la fe en Long Island con mi hijo Matt Sorger. Y estaba viviendo en Nashville. Y escuchaba la frase, los vientos llegaron, los vientos llegaron, los vientos llegaron. Pero me subí al avión y los vientos llegaron. Y aterricé en Baltimore. Y los vientos llegaron, los aeropuertos cerraron. En toda la costa este, todos los aeropuertos cerraron, por lo que no pude llegar a Long Island. Y me quedé toda la noche en Baltimore. Después, el viento se calmó, se planeó que comenzara la conferencia, pero intervine hasta la última noche y, pensé bien, llegaron los vientos. Estuve en la conferencia la última noche. Y el Espíritu Santo me dijo, llegaron los vientos. Y dije, ¿qué significa llegaron los vientos? Entonces sentí en la adoración, sentí que un viento atravesaba mi cara. Abrí los ojos y empecé a buscar los respiraderos. No vi ningún respiradero. No sentí ningún aire del respiradero. Volví a la adoración. Palabras de conocimiento. 7 palabras distintas inundaron mi mente. Las escribí en mi diario. Y cerré los ojos, volví a la adoración y sentí que el viento me atravesaba. Y entonces abrí mis ojos y había un ángel en la habitación y estaba de pie frente a mí. Fui iluminado por Hebreos 1:7, que los ángeles de Dios son los vientos de Dios y las llamas de fuego. El ángel estaba enfrente de mí, posándose soplando un shofar en mi cara, con una faja que cruzaba un hombro hasta la cintura. ¿Y quieres saber qué decía en la faja? Por supuesto. Decía, el despertar de Israel. La mayor bendición para un judío es conocer al Mesías de Israel, un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un nombre, según la Torá, para siempre, un Mesías, el judío, Jesús. Asóciate con nosotros para plantar la semilla del mayor renacimiento judío de la historia. Tenemos el Proyecto 77, donde envían $77 o múltiplos de esta cantidad. Creen que hasta el día de hoy hemos enviado, gracias a su generosidad, 2.2 millones de mi libro de testimonios judíos a los hogares judíos de Norteamérica, y 1 millón, escuchen, los recibieron en Rusia y en Ucrania. Les pido que lo reflexionen. Romanos 10, del 14 al 15, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo, el pueblo judío, invocarlo para que los salve, si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él? 11. ¿Entiendes? Me gustaría que los creyentes leyeran Romanos 11. Dice, a los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en
escuchar, la pieza que falta, ¿no es así? Lo La mayoría importante, piensa que cuando Pablo lo Sí. dijo, hablaba Ajá. solo del orden histórico. Sí. Era el orden Ujú, histórico. lo era. Pero es más, es lo que tú Y dices. debemos regresar al orden apostólico del Evangelio. Y al hacerlo, regresaremos a los resultados apostólicos. En el libro hablo de lo gentil, lo rudo y el gran despertar. Y es similar a lo que está escrito en Jeremías 16 y Jeremías 23 sobre los pescadores y cazadores, que en lo gentil, lo rudo y el gran despertar está el acercamiento de Dios, y también pueden estar los cazadores. Estos tiempos intensos, pero todo se usa junto para el mayor despertar que el mundo haya visto, que la iglesia haya visto, pero que Israel haya visto. Y en este momento yo me atrevería a decir que tal vez parte de lo que está pasando, incluso en Ucrania, es algo rudo, es terrible, es horrible, y al mismo tiempo podrían ocurrir propósitos redentores de Dios, porque creo que hay algunas personas judías que hacen aliyá en Israel. ¿No es así, Sid? Entonces Israel está esperando hasta 100,000 100,000 llegarán judíos ucranianos. sí. Pero ¿sabes qué sucede de Sí. manera simultánea? Sí. En la antigua Unión Soviética, Sí. la situación empeora. Adivina Sí. lo que los judíos empezarán a hacer. Sí. Irán a Israel. Irán a Israel, donde en realidad es más seguro que en la tierra bíblica del norte, como dice la Biblia. James, tienes mucha revelación en el libro que escribiste, tu nuevo libro, Ujú. pero necesito que se lo comentes a la gente. Nunca lo habían escuchado. ¿Sabías que los movimientos más significativos del Espíritu de Dios en la historia de la Iglesia, Ujú. desde luego, se ligan a los eventos mayores, más específicos en la historia de Israel? Dime. Por háblame de supuesto, algunos. sí, por supuesto. Puedes hacer un paralelismo ahora. El nacimiento de la nación de Israel en 1948. Correcto. Tenemos el movimiento de la lluvia tardía y los movimientos de sanación y liberación del Espíritu Santo. ¿Qué tal en 1967? La guerra que tuvo lugar en Israel. ¿Qué sucedió? El nacimiento del movimiento carismático y el movimiento del pueblo de Jesús, y no lo olvidemos. Hubo 3 movimientos del Espíritu. Nació el movimiento mesiánico, los 3 en ese tiempo en 1967. En 1973 ocurrió otra guerra y tenemos otro movimiento del Espíritu Santo que ocurrió en ese mismo tiempo. Entonces seguimos todas estas grandes guerras que sucedieron en Israel. Hay una tierra que se toma o un territorio que se expande en la nación de Israel, y podemos verlo hasta el día de hoy. Lo que quiero decir es que siempre que hay una guerra, sangre derramada, significativos en Israel, hay una expansión, un movimiento del Espíritu que tiene lugar en el cuerpo de Dios. Te diré algo. Si fue una bendición que el pueblo judío rechazara a su Mesías, Sí. ¿cuánto crecerá la bendición cuando reciban a su Mesías al nacer de entre los Sí, muertos? y en el último capítulo de este libro, El misterio de Israel y Oriente Medio, tengo, oh Dios mío, esperé durante años, sí, para abordar este tema, y oré y esperé, porque el misterio, la solución, la respuesta no viene a través del hombre. La respuesta es la gran esperanza. La respuesta es la segunda venida del Mesías. La respuesta es Yeshua. La respuesta es Jesucristo mismo. Y de hecho,
vemos escrituras que indican que el pueblo judío se vuelve en masa al Mesías, Jesús como su Mesías. Cuando todos regresan en plenitud a la tierra, entonces se quitan las vendas y se dan cuenta que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, y creemos que hay un gran despertar y creemos que hay un glorioso despertar del cual nos encontramos en el umbral. Muchos de ustedes han estado viéndome por un tiempo y están en la valla, indecisos sobre la Biblia. Están en la valla sobre el Mesías. Sí. Te guiaré en una oración y quiero que ores en voz alta. Sí. Quiero que tengas todo lo que Dios te ofrece. Es hora de salir de la valla. Es hora de ser el hombre, la mujer, el niño y la niña que Dios creó con un propósito. Y sí, es hora de hacer más que solo decir consuela, consuela a mi pueblo. Porque el verdadero consuelo no solo viene y creemos en la ayuda humanitaria. El verdadero consuelo viene por anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y esto se los anuncio a ustedes ahora. Repitan la oración después de mí. Créanla lo mejor que puedan. Querido Dios. Soy un pecador. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús lava mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, le pido al Mesías de Israel, Jesús, que venga a vivir dentro de mí. Gracias por pagar el precio de mis pecados. Ahora te hago Señor de mi vida. Quiero conocerte. Quiero tener mi propia experiencia contigo. Amén. James, últimas palabras. Escucha, el Espíritu Santo quiere sanar tu corazón ahora. No importa tu origen, no importa tu edad, no importa lo que hayas pasado. Dios Jesús vino a sanar a los quebrantados y vino a liberar a los heridos. Y te bendigo ahora. Que el Señor Dios poderoso te bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Que el Señor haga